Tanto en las clases de cromatografía gaseosa como cromatografía líquida mencionamos a los espectrómetros de masa como un detector y hablamos de la importante potencialidad que tiene este tipo de detección porque da información tanto cualitativa como cuantitativa de los analitos. En la mayor parte de los detectores lo que se hace es asociar un compuesto con un pico de acuerdo a los tiempos de retención que se obtuvo con un calibrador. Pero eso no me da el 100% de seguridad que se trate de un compuesto en particular. Todos esos detectores cualitativamente no presentan información, ¿sí? Es muy limitada. En este caso, el espectrómetro de masa nos permite conocer la identidad del analito que está responsable de ese pico. Pero no solo se usa como detector en estas técnicas, aparte también se podría utilizar como detector en una electroforesis capilar o también se usa como detector en emisión atómica en los equipos de plasma y además es un método espectroscópico en sí. Se puede utilizar directamente sin alguna separación previa cuando se incorporan muestras de compuestos puros. Y la ventaja que también presenta es que hay varios diseños que, como vamos a ver ahora, aunque esta clase no va a abarcar en gran parte todas las técnicas, pero sí se va a hacer una presentación. Hay varios diseños y algunos, los más simples, nos permiten identificar moléculas gaseosas, pero hay otros métodos un poco más complejos que son muy útiles, sobre todo en el área de la biología molecular, que sirven para determinar especies que no son volátiles, moléculas muy grandes como son las moléculas biológicas, ¿sí? Y usan matrices sólidas y provocan mediante alguna forma la desorción de las especies en una fase condensada, y eso permite determinar, ¿sí? Un espectrómetro de masas funciona esencialmente de la siguiente forma. En primer momento, se generan moléculas en fase gaseosa. Estas moléculas en fase gaseosa luego son sometidas a un proceso de ionización. Esta ionización o fragmentación, porque lo que se hace generalmente es provocar el bombardeo, por ejemplo, con electrones de alta energía, y esos electrones de alta energía provocan la ionización de la molécula, pero la ionización puede estar acompañada de fragmentación. Entonces, una molécula puede generar varias señales. Esas señales pueden ser un ion muy simple, donde simplemente se perdió un electrón, como pueden ser iones iones distintos que estarían dados por las distintas tipos de fragmentación que puede generar ese compuesto. Después lo vamos a ver un poco más en complejidad. Después, el espectrómetro de masa tiene un sector que se ocupa de separar a esos iones según su relación masa-carga. Y finalmente, una vez que los separa, los va barriendo, los va contando y se produce la detección donde un detector al final, acompañado de un amplificador, genera una señal proporcional a la cantidad de iones producidos. Entonces, el resultado de un espectrómetro de masa es el espectro de masa del compuesto. En este espectro de masa del compuesto podemos ver todos los iones que se fueron formando durante el proceso en este equipo. El ion más simple, como dijimos, es la molécula que ha perdido un electrón y se le llama el ion molecular. A veces está, a veces no está, de acuerdo a el patrón de fragmentación de ese compuesto y al tipo de ionización utilizado. Siempre hay un pico que es el más abundante de todos, al que le llamamos el pico base. Y a ese pico se le asigna un valor relativo de 100.
y los demás compuestos refieren su abundancia respecto de ese valor. Como se puede ver en el ion molecular, la altura es aproximadamente del 40%, referido al pico base de 100. Se separan de acuerdo a su relación masa sobre carga. Si todos los iones son positivos y monovalentes, entonces se separarán respecto de su masa. Como puede verse, se obtiene también información de la masa del compuesto debido a que es lo que se tuvo en cuenta durante la separación. Como sabemos la masa de los elementos, entonces podemos aproximarnos a la composición mínima del compuesto de que se partió. Acá también se observan otras líneas. Estas líneas después vamos a explicar que tienen que ver porque la espectrometría de masa trabaja con abundancia isotópica, diferencia entre los distintos isótopos de un elemento que pueden estar presentes en la naturaleza. Y la intensidad de esas líneas dependerá simplemente de la cantidad de átomos de ese elemento y de la abundancia relativa de cada isótopo en la naturaleza. La espectrometría de masa puede ser tanto atómica como molecular. Por lo tanto, nos puede dar información respecto de la composición elemental de las muestras, las estructuras de las moléculas orgánicas, inorgánicas y biológicas. Todo eso tiene que ver con el tamaño de los fragmentos que se producen durante una ionización, de la composición cuali y cuantitativa de las mezclas complejas, de la estructura y la composición de superficies sólidas y de las relaciones isotópicas de átomos en las muestras. Esto lo vamos a ir viendo de a poquito en las diapositivas que siguen. De acuerdo al método de ionización utilizado, podemos hablar de ionización electrónica y de ionización química. El caso más simple es la ionización electrónica, donde un electrón de alta energía va a impactar con la molécula gaseosa para generar un ion molecular que sería un catión con un electrón desapareado más dos electrones. ¿Por qué dibujamos un catión con un ion desapareado, con un electrón desapareado? ¿Y por qué? En la naturaleza, la mayor parte de las moléculas en el estado estable, la mayor parte de las moléculas estables tienen todos sus electrones desapareados. En el caso de un bombardeo de electrones que provoque la ionización de la misma, se pierde un electrón, entonces nos va a quedar un electrón desapareado. Pero, como los electrones que usamos para generar ese bombardeo están cargados de una energía en exceso respecto de la ionización que se produce, entonces la molécula o el catión formado tiene también una cantidad excesiva de energía que le permite seguir fragmentándose en fragmentos mucho más pequeños. Acá lo que se ve en el esquema de abajo es cómo esa molécula puede seguir fragmentándose, dando distintas posibilidades. Todas esas posibilidades son, la mayor parte de ellas, fragmentos más pequeños que la molécula a partir de la cual se generaron. Y además son todos cationes monovalentes, como se puede ver. Hay un caso que sería la colisión seguida de fragmentación, a donde el compuesto formado tiene mayor tamaño que el catión inicial a partir de que se partió, porque hay una recombinación a donde fíjense que hay un compuesto que ya es más grande que el inicial. Entonces también podría surgir la presencia de este tipo de compuestos en un espectro de impacto de electrones.
Como vimos en el espectro de masa del etilbenceno, el espectrómetro de masa puede diferenciar entre los distintos isótopos de un elemento, y la intensidad de las líneas correspondientes a los diferentes isótopos tendrá que ver con la abundancia relativa de cada uno de esos isótopos en la naturaleza. Por lo tanto, habitualmente nosotros hablamos de masas en unidad en masa atómica relativa, que está expresada respecto de el promedio ponderado del aporte de cada uno de esos isótopos de esos compuestos. En la espectrometría de masa hablamos de masa nominal y no expresamos la masa en masa atómica relativa, sino que la expresamos en unidades de masa atómica o Dalton. Recuerden que la masa atómica se calcula, o un Dalton estaría estimado como 1/12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. Y todas las masas atómicas de los demás elementos, o de todos los isótopos, elementos y o demás isótopos, se calculan en relación a esa masa del carbono 12. La masa nominal es la masa entera de la especie con el isótopo más abundante de cada uno de sus átomos constituyentes. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la espectrometría de masa. En esta tabla podemos ver la mayor parte de los isótopos, o al menos los más comunes, y cuál es la abundancia relativa en la naturaleza. Por ejemplo, como hablamos, tenemos el hidrógeno con número másico de 1 y de 2, y las masas de esos dos isótopos del hidrógeno y la abundancia en la naturaleza. El hidrógeno con número de masa 1 tiene un 99,99% de abundancia. Por lo tanto, los picos de compuestos que tengan isótopos de hidrógeno 2 van a ser muy pobres respecto de los picos del hidrógeno 1. En cambio, en algunos otros compuestos, como por ejemplo el bromo, vemos que tiene el bromo 79 tiene 50,69% de abundancia relativa, mientras que el bromo 81 tiene 49,31%. Es decir, cuando veamos un pico en un espectro de masa de un compuesto con bromo, evidentemente va a ser prácticamente la misma probabilidad de tener bromo 79 que bromo 81. Entonces vamos a ver una diferencia de 2 unidades de masa entre dos picos prácticamente de la misma altura. Con el hierro, por ejemplo, pasa algo distinto. Tenemos el hierro 54 y el hierro 56, pero el hierro 56 tiene 92% de probabilidad. Entonces, cada 100 moléculas con una partícula de hierro hay una probabilidad de un 92% de que aparezca el hierro 56 y solo un 6%, ¿sí?, de hierro 54. Entonces el pico del hierro 54 tendrá un 6% de altura respecto del otro. Entonces, en un espectro de masa para el bromo molecular, lo que veríamos es un ion molecular que estaría dado por el bromo 79, bromo 81, que es el pico que presenta mayor intensidad, y dos picos también bastante importantes para el bromo 79-79 o el bromo 81-81. Si se produce una fragmentación, ya que el ion molecular queda cargado con energía después de esa ionización, también en este caso las únicas posibilidades van a ser los bromos atómicos, que pueden ser o 79 o 81. Fíjense que prácticamente tienen la misma altura esos dos picos de los fragmentos. Otro espectro muy simple es el pico del dióxido de carbono. En el caso del dióxido de carbono, bueno, el ion molecular
sería el pico base también, y tiene una masa sobrecarga de 44 Dalton. En el caso de la fragmentación, donde se pierde un oxígeno, pasaría a tener 28 Dalton. Y después, bueno, ya tendríamos fragmentos que serían iones de los elementos, del oxígeno y del carbono, que tendrían 16 y 12 Dalton respectivamente. Acá los isótopos son muy poco abundantes, porque el carbono, tendríamos que tener carbono 13, podría aparecer el pico de carbono 13, pero es muy chiquito porque su abundancia relativa es muy baja. Les propongo un ejercicio muy fácil. El espectro del diclorometano, ¿qué señales tendría presente? Entonces, primero planeemos un ion molecular. El ion molecular estaría formado principalmente por la barra de los isótopos más abundantes de cada uno de los elementos que los componen. Entonces, en el caso del carbono, el más abundante es el carbono 12, para el hidrógeno es el hidrógeno 1 y para el cloro 35. Entonces, calculamos la masa molecular a partir de los pesos atómicos de cada uno de esos isótopos. Y como vemos, tenemos un valor del ion molecular de 83,95335 Dalton. La cantidad de cifras significativas que vamos a observar en un espectro de masas va a depender de la resolución del equipo que estemos usando. A partir de ahora, para facilitar los cálculos, vamos a trabajar con números enteros. Entonces, en este caso, el ion molecular tendría una masa de 84 Dalton. Ahora bien, en el entorno de ese ion molecular vamos a tener otras barras que corresponden a los isótopos. Si vamos a la tabla de la diapositiva anterior, vamos a encontrar que el isótopo más abundante que le sigue de los que pueda haber sería el cloro 37. Entonces, podemos hacer la masa molecular del isótopo con un átomo de cloro 37 y ahí vamos a tener que la masa se incrementa a 86 Dalton, de 84 a 86 Dalton. Y otra barra que va a tener menos abundancia isotópica es con un carbono 13, porque el carbono 13 es mucho menos abundante y por lo tanto esa barra va a tener 85 Dalton. Probablemente también podemos tener una barra de el hidrógeno 2, ¿sí? Que esa tendría 85 Dalton también. Y también hay posibilidades, pero con mucha menos probabilidad, donde podemos tener dos cloros 37, podemos tener un carbono 13 y un cloro 37, entonces son otras posibles barras que se van a presentar en el espectro con distinta masa, pero que tendrán menor abundancia, porque esos isótopos son muy poco abundantes en la naturaleza. Ahora bien, la más abundante de todas, como dijimos, sería la del cloro 37, porque el cloro 37 de los tres isótopos posibles, del carbono, del hidrógeno y del cloro, es el que más abundancia relativa presenta. Otros picos que esperamos encontrar son posibles fragmentaciones. En una primera fragmentación vamos a tener que un diclorometano puede perder un cloro, por ejemplo. Entonces, en ese caso, vamos a tener que el fragmento de 84 Dalton se va a reducir a 49 Dalton. Y también vamos a tener sus posibles isótopos de ese fragmento, que serían el más probable sería el carbono, el cloro 37, que sería de 50 Dalton, aunque también pueden estar los otros. Seguimos planificando fragmentaciones a donde serían la pérdida de otro cloro, entonces ahí el fragmento podría tener un peso de 14, más algún posible isótopo, pero ya con menos probabilidad porque se perdió el cloro. Entonces acá tendríamos el isótopo del carbono 13 o del hidrógeno 2. Ahora veamos en el espectro si esos fragmentos se encuentran presentes. Lo que no podemos predecir
es cuál será el fragmento más abundante de todos, ¿sí? Si será el ion molecular o un fragmento seguramente va a ser un fragmento, pero para predecir esto necesitaríamos conocer la energía de ionización de cada uno de los posibles fragmentos, y bueno, es mucho más complejo hacerlo con los elementos con los que contamos. Acá se puede ver lo que habíamos calculado anteriormente. El ion más frecuente, el pico base, es el que se fragmentó con la pérdida de un cloro y tiene una relación de carga sobre masa de 49. También se puede ver el isótopo que habíamos calculado de ese fragmento, que es con un cloro 37. Y en la predicción del ion molecular es el de relación carga sobre masa 84. Y se pueden ver también otros fragmentos, como sería el de relación carga sobre masa 86, que es el que tiene un cloro 37, y hay uno de 88, que es el que tendría dos cloros 37. Eso es más probable que la presencia de un carbono 13 o la presencia de un hidrógeno 2, porque la abundancia isotópica es mayor, es mucho mayor para el cloro 37. Entonces, después se ven otros fragmentos más chiquitos, pero muy poco significativos. Acá tenemos un alcano lineal como el hexano. Se ve que el pico del ion molecular tiene una masa atómica, una masa molecular de 86 Dalton. La posibilidad de isótopos con carbono 13 es baja, pero también existe, como se puede ver ahí. Pero ya este pico es poco abundante respecto del pico base, que es el que sufrió una fragmentación o una pérdida de dos carbonos, y por lo tanto tiene una masa atómica unidad de masa atómica de 57 Dalton. Ahí sí se puede ver la presencia de los isótopos con el carbono 13, con un carbono 13 que ya tiene una abundancia bastante importante. En el caso de otra nueva fragmentación con 43, ahí también se puede ver que ya se perdió otro carbono más, carbono hidrógeno 2 más, y así sucesivamente. Todos los alcanos lineales tienen espectros muy parecidos. Si aumenta un carbono más, el pico vamos a tener un pico más, a donde le vamos a sumar 15 más, ¿no? Pero siempre la fragmentación va a ser muy parecida para todo este tipo de compuestos. Acá se puede ver lo que mencionamos en la diapositiva anterior. En este caso estamos con el pentano, y el espectro es muy parecido al del hexano. Fíjense que el patrón de fragmentación, coloqué el dibujito, lo repetí de abajo, no es un error, es el dibujito del hexano, pero para ver que el patrón de fragmentación es el mismo. Partimos de un ion molecular que tiene 72 Dalton, y después pasamos a la pérdida de un metilo cuando se genera un fragmento de 57, el M-15 siempre va siendo M-15, ¿sí? M-15, M-29, y así sucesivamente. Después tenemos el pico base, que sería en este caso con 43. Cambia la posición del pico base, ¿sí? Pero siempre el patrón de fragmentación es el mismo. Siempre se va perdiendo un metilo, y ese es típico de los hidrocarburos lineales. Acá se ven 4 espectros, el del benceno y 3 derivados. La característica común de todos estos espectros es que el ion molecular es el pico base, en todos los casos. Eso es lo que ocurre cuando no se recurre a el proceso de ionización electrónica, porque la ionización electrónica muchas veces, como es tan energético ese proceso de ionización, la mayor parte de las veces la formación del ion molecular va seguida de fragmentaciones que hacen que el ion molecular a veces ni siquiera se llega a ver. Se rompe en fragmentos más chicos. En el caso donde la presencia del ion molecular es bastante visible es cuando se hace una ionización química, donde tenemos picos más
intensos del ion molecular. Todos los espectros de masa tienen en común una serie de componentes y a su vez existe cierta analogía entre la función de estos componentes y los principios que vimos en espectroscopía ultravioleta visible. El primer componente común es la fuente de iones gaseosos, que lo que hace es produce iones gaseosos a partir de moléculas gaseosas que son introducidas en pequeñas cantidades y después los transforma en iones gaseosos de distintas maneras. Puede ser por bombardeo con electrones energéticos, con fotones de determinada cantidad de energía, por iones también, con exceso de energía, moléculas, o también puede haber aplicación de energía térmica o energía eléctrica. Entonces, siempre se van a generar iones positivos o iones negativos de acuerdo al mecanismo de ionización utilizado. ¿Por qué decimos que hay cierta analogía con el ultravioleta visible? Porque recuerden, nosotros excitábamos a una molécula desde el estado basal al estado excitado. Esa excitación se podía dar a partir de distintas fuentes de energía, como por ejemplo, un fotón de una energía determinada, electrones energéticamente cargados, energía térmica habíamos hablado. Bueno, no mencionamos la energía eléctrica, pero también, porque lo que es arco y chispa se realiza a través de energía eléctrica. Entonces, la cuestión es exactamente la misma. Nosotros estamos dándole energía a una molécula que está en estado basal para pasar a un estado excitado. Lo que pasa es que en este caso hablamos de energía de magnitud mucho más grande a la energía que se aplica en ultravioleta visible porque logra la ionización, cosa que en el ultravioleta era muy poco probable. Y no solo la ionización, sino que le damos un exceso tan grande de energía que probablemente después se fragmente. Bien, una vez que tenemos los iones, todos positivos o negativos, van a salir de la fuente de iones y se van a dirigir al analizador de masas. Este analizador de masas primero los acelera y los va separando. Lo que hace es seleccionar, de acuerdo a su relación carga sobre masa, a todos los iones que se formaron. Entonces, si volvemos a la analogía con el ultravioleta visible, tendría la función del monocromador con respecto a lo que era la longitud de onda de la radiación electromagnética, pero en este caso la analogía tiene que ver con que ordena a los iones formados de acuerdo a su relación carga sobre masa, los ordena y los separa, ¿sí? Finalmente tenemos el detector de iones, el transductor o detector de iones, que lo que haría sería transformar el haz de iones en una corriente eléctrica, que después la podemos cuantificar o podemos tratar esos datos de manera de almacenarlos o procesarlos para llegar a los resultados que necesitamos. Todo esto se tiene que dar, a diferencia de un espectrómetro ultravioleta visible, se tiene que dar en un sistema, en un vacío, con intenso vacío. ¿Por qué? Porque hablamos de iones que se mueven con una elevada velocidad. Entonces nosotros queremos que ese movimiento de los iones solamente esté influenciado por el analizador de masa. Si estos iones se mueven con determinada velocidad y se encuentran con otro ion y chocan y se dispersan, entonces ahí tendríamos un efecto que no es el deseado. Por lo tanto, el trabajar con un sistema de vacío tiende a evitar colisiones con otras moléculas gaseosas que harían que se desviaran en su trayecto y por lo tanto estarían introduciendo cierto error. Y el no tener un vacío, tendríamos las moléculas del aire ambiental que estarían participando y afectando la trayectoria de esos iones. Este método se puede usar como un método independiente o como detector de un cromatógrafo, una electroforesis capilar o una emisión atómica en plasma. En el caso de usarlo como un espectrofotómetro de masas, el método de introducción de la muestra dependerá de la naturaleza de la muestra. Una sonda directa sirve para sólidos no volátiles y para algunos líquidos, donde directamente se introduce la muestra y se la acerca a la cámara de ionización. Mientras que
El método indirecto se va a usar para líquidos con temperaturas de ebullición menores a 500 grados o para sistemas gaseosos. La forma de introducción de la muestra para líquidos o sólidos líquidos o gases dependerá de la naturaleza de la muestra. Los líquidos se inyectan a través de un septo, mientras que los gases se introducen a través de una bomba, ¿sí? y se introduce un volumen en particular. Distinto es el caso de donde actúa como un detector de sistema cromatográfico, donde siempre hay, y es lo más crítico, el sistema de acoplamiento de las dos técnicas. El principal inconveniente del acoplamiento de los cromatógrafos, tanto gaseosos como líquidos, y un espectrómetro de masa es que los cromatógrafos trabajan a presiones elevadas y el espectrómetro de masa trabaja en vacío. Entonces, lo que se debe hacer en el acoplamiento de la cromatografía gaseosa es buscar reducir o eliminar la mayor parte del gas portador de manera que aumente lo menor posible la presión en la entrada al espectrómetro de masa. Y respecto de la cromatografía líquida, este problema es más grave aún, porque el volumen de la fase móvil que se utiliza es demasiado grande como para introducir ese líquido en fase gaseosa al detector. Entonces, eh, el, solo una pequeña fracción del eluyente debe ingresar a la columna y evaporado en forma de gases. Y bueno, este es el principal desafío que tiene que cumplir un sistema de acoplamiento. Las fuentes de iones se diferencian en varios tipos. Están aquellas que aplican a moléculas que primero se transforman en gases y después se ionizan, como por ejemplo la de impacto de electrones y la de ionización química, que son las que se usan más comúnmente en aquellos espectrómetros de masa que aplican para detectores en cromatografía gaseosa, sobre todo. Y también están las fuentes de desorción, que son aquellas que no llegan a volatilizar a la muestra, sino que directamente la transforman en iones gaseosos a partir de una muestra líquida o sólida poco volátil. Y son las más importantes en las muestras de origen biológico, que son en macromoléculas o muestras de origen biológico. En esta clase vamos a hablar principalmente de impacto de electrones y vamos a tratar de entender la ionización química. Las demás se las suele conocer por la sigla que está acompañando a la descripción del nombre. Son importantes el MALDI o desorción y ionización asistida por una matriz, a donde el agente ionizante es un láser. Es importante el ESI o electronebulización, donde la desorción se da a través de la aplicación de un campo eléctrico elevado. El FAB también suele ser bastante utilizado últimamente, que sería el bombardeo con átomos rápidos, que se utilizan átomos energéticos, un haz de átomos energéticos como agente ionizante. En fin, estas técnicas tienen cierto grado de complejidad, sobre todo tecnológicamente, y tienen aplicaciones más específicas, así que las vamos a dejar de lado durante esta clase y solamente vamos a hablar un poco del impacto de electrones y de la ionización química. En la fuente de iones se generan los iones monopositivos o negativos y se los acelera hacia el analizador de iones. Los mecanismos de formación de iones pueden ser, primero, por impacto de electrones, a donde los electrones de alta energía van a colisionar con las moléculas en estado gaseoso, provocando su ionización. Para esto, los iones provenientes de un filamento de tungsteno o de renio van a ser acelerados a través de la aplicación de una diferencia de potencial entre el filamento y un ánodo de 70 volts. Los 70 volts es una cantidad de energía mucho más grande a la que se necesita habitualmente para ionizar una molécula. Es mucho mayor a la energía de ionización de una molécula particular. Y por lo tanto,
esta gran cantidad de energía va a provocar que la molécula no solo se ionice, sino que probablemente, posterior a esa ionización, sufra una serie de rupturas, haciendo que se generen fragmentos mucho más chicos a los del ion molecular. Y es por eso que en los espectros de masa generados por impacto de electrones, muchas veces el ion molecular ni siquiera está presente o está en una proporción muy chica. El ion base o el pico base estaría dado por algún otro fragmento de alguna ruptura que se produjo después de la formación del ion molecular. Una vez que existe la formación de estos iones positivos, se van acelerando y a los iones hacia el analizador de masa mediante una serie de rendijas que están cargadas eléctricamente en forma negativa de manera de atraer a los iones hacia ese sitio. Acá se ve un espectro de masa de sector magnético. En realidad se llama de sector magnético porque el analizador de iones tiene su principio en la aplicación de un campo magnético perpendicular al haz de iones. Pero eso vamos a ver después. Este espectro de masa usa como fuente de ionización el impacto electrónico. Y en la parte superior se puede llegar a ver el sitio a donde se produce la ionización, cómo entran las moléculas en estado gaseoso, está el filamento responsable de la liberación de los iones y una serie de placas repulsoras o focalizadoras que están cargadas con un potencial muy inferior al voltaje que acelera a los electrones, pero que tienen el objetivo de ir seleccionando y alineando a los iones para que puedan ingresar al analizador de iones. En espectro ultravioleta visible y en fluorescencia decíamos que una molécula se excitaba absorbiendo energía y pasando a un estado electrónico superior. O también podría excitarse absorbiendo energía pasando a un nivel rotacional o vibracional más alto, alejado del nivel basal, o esos niveles rotacionales o vibracionales podrían llegar a ser parte de un nivel electrónico excitado, que esta molécula después iba a emitir radiación para volver al estado basal, pero que la desexcitación también se podía dar por predisociación o disociación, emitiendo electrones de alta energía. De hecho, la disociación es lo que pasa en los niveles energéticos que trabajamos en la estequiometría de masa por impacto de electrones. Y se va a formar un ion molecular que es el ion que ha perdido un electrón, pero que todavía contiene una cantidad de energía en exceso, todavía sigue en estado excitado y por lo tanto se puede llegar a fragmentar en varias oportunidades. Se van a formar una serie de fragmentos y cada uno de esos fragmentos se va a formar en mayor o menor cantidad. Depende de el mecanismo de fragmentación aplicado y de la cantidad de energía absorbida. Por lo tanto, ese espectro de fragmentación va a ser característico de un compuesto para determinadas condiciones analíticas. Entre los compuestos que se van a formar siempre van a ser iones monopositivos y por lo general van a ser de masa más pequeña al que les dio origen, pero existe la situación a donde el compuesto generado por desexcitación es mayor a la masa de la molécula que le dio origen. Y esto puede deberse a recombinaciones que se producen durante el mecanismo de fragmentación. Se puede ver en este espectro de masas que lo que esperaríamos obtener es un pico, un ion molecular a 158 Dalton, que estaría relacionado con una estructura de carbono 10, hidrógeno 22, oxígeno. Pero ese pico ni siquiera aparece. En cambio aparecen una serie de patrones de fragmentación mucho más chiquitos, a donde incluso el ion o el pico base se corresponde con carbono 3, hidrógeno 5.
Si nosotros registramos este espectro en las condiciones analíticas obtenidas, podemos hacer que sea parte de una biblioteca de espectros y, comparando los patrones de fragmentación obtenidas en las mismas condiciones, podemos suponer que, de acuerdo al grado de analogía entre el espectro obtenido y el espectro almacenado en la biblioteca, podríamos suponer la identidad o la concordancia de identidad del nuevo compuesto analizado, y de esa manera podemos tener esta herramienta tan importante desde el punto de vista cualitativo que presenta la espectrometría de masa. En los métodos de ionización química se llena la fuente de ionización con un gas reactivo, que puede ser metano, isobutano o amoníaco, a una presión cercana a 1 milibar. Los electrones energizados que provienen del filamento, igual que en el caso de la ionización electrónica, a una energía de 100, 200 electronvolts, chocan con este gas reactivo, convirtiendo en algunos productos como los que se suelen ver en el paso 1 y 2. De manera que se produce la ionización de ese gas, que darían el catión metano, el catión metilo, y así otra serie de reacciones rápidas con otras moléculas de metano, como son las que se ven en el paso número 2. La cuestión es que se forman iones reactivos que posteriormente van a interaccionar con las moléculas gaseosas de la muestra, provocando la ionización positiva de la muestra, que puede ser por un mecanismo de transferencia de protones, como se ven en los dos primeros casos, o por un mecanismo de transferencia de hidruros, pero en este caso la transferencia de hidruros sería de la muestra hacia el ion reactivo. En todos los casos se forman iones positivos. Ojo, porque en los dos primeros casos el ion molecular sería M+1, que estaría dado por el agregado de un hidrógeno en la molécula de la muestra excitada. Mientras en el caso de que exista transferencia de hidruros, el ion molecular tendría la característica de ser M-1, porque perdió un átomo de hidrógeno. Como sea, siempre la fragmentación de las moléculas de la muestra es menor que en el caso de la ionización electrónica. Entonces, para la ionización química es muy típico tener el ion molecular presente en los espectros y con alta concentración y menor cantidad de fragmentos. Por eso a veces es muy fácil diferenciar un espectro de ionización química respecto de uno de ionización electrónica. Recordemos que en ionización electrónica el ion molecular de estar presente tiene que tener una masa que sería igual a la masa molecular de ese compuesto, mientras que en la ionización química tendremos que el ion molecular tendrá una masa M+1 o un ion molecular con M-1 de acuerdo a el mecanismo de ionización química, ya sea por transferencia de protones o por transferencia de hidruros. Y en la de ionización química, como dijimos, los fragmentos van a ser pocos, mientras que en la ionización electrónica va a haber más fragmentos que ion molecular, que puede llegar a ni siquiera estar presente. Acá hay un ejemplo de espectro de masas por ionización química, a donde se puede observar en el caso del N-decanol, que tiene una masa molecular de 158, en este caso se observa que el ion molecular tiene un valor, una relación carga sobre masa de 157, que es lo mismo que M-1. También se observa que este pico es bastante abundante, aunque hay un pico base mayor, que sería de 141, donde está descrito para la pérdida del el grupo oxidrilo. Y también hay otras fragmentaciones más que generan fragmentos más pequeños, pero se puede evidenciar bastante bien las características de la ionización química en este espectro.
los analizadores de masa se van a diferenciar por el principio de separación de los iones que se formaron. Pero principalmente vamos a encontrar diferencias respecto de su aplicación, ya sea por, primero, la selectividad, es decir, la mínima diferencia entre los valores de masa que debe haber entre dos picos para que el equipo los diferencie como dos picos diferentes. A ese parámetro se le denomina resolución. Después, de acuerdo al intervalo de masas de los iones en los que van a llegar a separar, y finalmente con las presiones de trabajo a las que ellos deben funcionar. De acuerdo a eso se generan distintas combinaciones entre los distintos fuentes de ionización, los distintos diseños de analizadores de masa y los sistemas de detección, que es lo más simple de todo y lo más común a todos los procesos que se combinan. El analizador de masa de cuadrupolo es el más común en las técnicas que acoplan la cromatografía gaseosa con el espectrómetro de masa. En sí, los iones se formaron en la cámara de ionización, que se encuentra a un alto vacío, al igual que todo el espectrómetro de masas, y ese alto vacío se puede dar en más o menos 10 a la menos 9 bar y será proporcionado por unas bombas que se le llaman turbomolecular de gran velocidad o una bomba de difusión de aceite. Ahora, los iones que se formaron, dijimos que para entrar al cuadrupolo ya se encontraban acelerados porque se sometían a un potencial eléctrico en el interior de la cámara de nebulización que los aceleraba y les daba movilidad hacia el ingreso al cuadrupolo. Este cuadrupolo consiste en 4 barras o varillas metálicas paralelas a las que se les aplica un voltaje eléctrico constante y un voltaje oscilante de radiofrecuencia. Lo que genera el voltaje eléctrico es el movimiento de los iones. Por la diferencia de potencial, los iones se van a mover hacia el detector, y el voltaje oscilante de radiofrecuencia genera trayectorias oscilantes de los iones. Esta trayectoria va a depender de la relación carga sobre masa. Si la relación carga sobre masa es muy grande o es muy chica respecto del potencial aplicado, los iones se van a desviar, van a chocar contra las barras paralelas y se van a perder. Mientras que solo van a llegar al detector los que tengan la relación masa sobre carga apropiada. Si varío ese potencial constante, seleccionaremos otra relación masa sobre carga de los iones. Entonces, lo que se genera cuando llega el eluato de la columna del cromatógrafo al masa es un barrido de potenciales, y de esa manera se hace un barrido de selección de los tamaños de los iones formados. Y así se puede obtener el espectro de masa, si no al detector solamente llegarían los iones de una relación tamaño sobre masa adecuada y no todo el espectro de iones formados. En este tipo de analizadores cuadrupolares se pueden registrar entre 8 y 20 espectros por segundo. El intervalo de relaciones masa sobre carga es hasta 4000 Dalton, es decir, no se pueden analizar moléculas muy grandes. Hasta 4000 Dalton es un valor bastante limitado. Y llegan a diferenciar picos hasta con 0,3 de diferencia entre masa sobre carga. Nada. En el analizador de sector magnético, los iones que se formaron en la cámara de ionización, que ya venían con un alto vacío, van a pasar por un tubo curvo que es atravesado por un campo magnético. Entonces, el campo eléctrico les da la energía cinética a todos los iones, mientras que el campo magnético provoca la curvatura de su desplazamiento. Para un
valor de campo magnético determinado, habrá iones muy livianos que se curvarán demasiado y iones muy pesados que se curvarán poco. Esos dos tipos de iones se van a perder porque chocarán contra las paredes del tubo y no van a llegar al detector. Mientras que solo habrá unos iones de una relación masa-sobrecarga determinada que son los que lograrán tener la trayectoria adecuada para pasar por este selector de iones y llegar hacia el detector. Y esos son los que se detectan. ¿Cómo se hace para barrer el espectro de iones formados? Modificando la magnitud del campo magnético, y de esa manera la curvatura de las trayectorias seleccionadas va a ser diferente. Lo que tiene este detector es que presenta mucho mejor resolución que el analizador de cuadrupolo, porque permite diferenciar hasta 0,001 unidades de masa atómica para una relación masa-sobrecarga de aproximadamente 100. Por lo tanto, permite discriminar entre fragmentos con relaciones con diferencias mucho más pequeñas de relación de masa-sobrecarga. El analizador de tiempo de vuelo, o TOF, separa los iones de acuerdo a la relación masa-sobrecarga, porque si bien todos los iones fueron acelerados al punto de tener la misma energía cinética, como la energía cinética está dada depende de la masa y de la velocidad, los iones más pesados tendrán menor velocidad que los iones más livianos. Entonces, tenemos una fuente de iones, un tubo largo y recto que está lleno con vacío, y al final de ese tubo largo y recto va a haber un detector. Se aplica un voltaje muy elevado para que los iones sean acelerados desde la izquierda hacia la derecha y que la fuente de ionización los rechace. Este sector se denomina reflectrón. El reflectrón tiene la función de acelerar a los iones y hace que los iones de igual energía cinética se desplacen de acuerdo a su tamaño, a diferentes velocidades de acuerdo a su tamaño, como mencionamos anteriormente. Los iones más livianos van a llegar antes y los iones más pesados van a llegar después. De esa manera se puede hacer un barrido por tamaño que hace que lleguen ordenadamente al detector. Este tipo de analizador de masas diferencia picos con una resolución de 0,001 Dalton. Puede trabajar hasta relaciones de masa-sobrecarga de hasta 25.000 y realiza 100 o más espectros por segundo y mide masas muy grandes. Lo que quiere decir es que el analizador de tiempo de vuelo sirve para moléculas o macromoléculas de mucho mayor tamaño que las que analizaba el cuadrupolo, por ejemplo. Los detectores reciben una corriente de iones y la transforman en una señal electrónica. Para esto la transforman en una corriente de electrones cuando cada ion choca contra un electrodo desprendiendo electrones, y esos electrones entran en un circuito de dínodos que tienen la función de amplificar la señal. Este circuito de dínodos puede ser de tipo discreto o continuo. En el caso de dínodos discretos son una serie de dínodos ubicados estratégicamente de manera que los electrones van chocando en cada uno de esos dínodos y acelerándose hacia el siguiente por la diferencia de potencial que hay entre uno y el otro hasta llegar a un electrodo final. Mientras que en el sistema de dínodos continuo no se pueden
diferenciar diferentes dínodos en sí, sino que tenemos una superficie con diferencia de potenciales a lo largo de su recorrido que va actuando como sería el sistema de dínodos, y los choques de los iones en los diferentes sitios de la pared de esa superficie hacen que se vaya amplificando la señal hasta el detector final, que sería el colector de todos los electrones generados.